Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos un invitado especial, un venezolano que estuvo trabajando de la mano de Unai Emery en el Villarreal, el científico de datos Gabriel Caldera. Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mario, primero que todo un saludo a tu audiencia, que al final creo que es una audiencia muy valiosa, que somos al final todos los venezolanos que estamos pendientes de nuestro fútbol. Muchísimas gracias por todo el trabajo que haces. Y nada, a tu orden para charlar de fútbol entre amigos, que creo que es algo muy valioso. Gabriel, me gustaría que nos contases un poquito cómo fue tu vivencia en el Villarreal, en donde estuviste trabajando de la mano de Unai Emery, ganaron la Europa League, estuvieron en todos estos torneos, estuviste cerca de un año, entiendo, en el equipo. Cuéntanos un poquito cómo fue tu llegada al equipo y cuál era tu función, en qué consta de ser justamente un científico de datos que de pronto al futbolero promedio no está muy eh, relacionado con ese término. Mario, sin lugar a dudas creo que es un proceso, llegar al Villarreal es un trabajo que te llena de muchísima humildad, porque estás rodeado de personas que respiran fútbol 24/7. El mundo del fútbol es un mundo que está sobre todo compuesto de jugadores y de entrenadores, y los entrenadores muchas veces son exjugadores. Entonces, cuando llegas y eres una persona que viene del mundo académico, que se dedicó toda la vida a la universidad, pues es un mundo muy distinto. Y para mí fue un grandísimo privilegio poder estar en ese cuerpo técnico y en el equipo, en todo lo que se hizo, ¿no? Tengo que reconocer el trabajo además, y que fue un trabajo hecho por profesionales de alto nivel, y poder incorporarme a esa dinámica de trabajo fue algo muy bonito, ¿no? Al final, cuando trabajas como científico de datos, como data scientist, que te ocupas justamente de toda la parte de Big Data de un equipo de fútbol, del departamento de Big Data de un equipo de fútbol, te ocupas al final de un trabajo muy complicado que es convertir data en información y luego información en conocimiento para que le llegue a los entrenadores, ¿no? Entonces fue un proceso bastante arduo, pero muy bonito. Y cuéntanos un poquito cómo fue tu relación con Unai Emery cuando hablaban de pronto qué te podría pedir, más o menos cómo fue esa relación en el tiempo que estuviste trabajando allá con el Villarreal. Sí, yo creo que lo, lo, lo más interesante es entender que Unai tiene un equipo de trabajo fantástico, que lo ha llevado al éxito en el Sevilla, en el PSG, en el Arsenal, y en el Villarreal. Y ese equipo de trabajo al final es un filtro muy importante para llegar a Unai, del que aprendes muchísimo, ¿no? Su analista de videos es un analista fantástico, su preparador de porteros también, luego el preparador físico del equipo también increíble. Y además de eso, era un trabajo muy bonito porque me tocó la responsabilidad no solamente de trabajar para el primer equipo, sino sobre todo también para la cantera, que es un trabajo fundamental para entender cómo podemos usar datos, para, digamos, predecir lo impredecible en el fútbol, ¿no? Porque al final el fútbol es un deporte muy impredecible, y el objetivo era ver qué podíamos predecir, qué podíamos entender y qué cosas podíamos diagnosticar de los partidos de forma efectiva. Y Unai, si algo me sorprendió Unai Emery, es la tranquilidad con la que asume el día a día. Una persona muy trabajadora. Creo que una de las cosas que me ayudó muchísimo a llegar al equipo es que entendí que había una cultura de trabajo en la que había que adaptarse, de trabajar de 8 de la mañana a 9, 10 de la noche todos los días. Y Unai de ahí no salía, desde esa perspectiva estaba siempre trabajando. Y luego, estuviésemos en el momento en el que estuviésemos con los futbolistas, siempre lo que prevalecía era la tranquilidad, mucha tranquilidad, mucha confianza, y creo que eso al final le permite a los futbolistas entrar al terreno de juego con la mentalidad correcta, ¿no? Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Y también por allí se mencionó el tema del Big Data. Y mucha gente de pronto lo escuchó últimamente por el ruido que ha causado, digamos, en los últimos años el scouting, que me parece que ha revolucionado en los últimos años. Se ha hablado más de ello, pero como tal, ¿qué es el Big Data y qué recomendaciones darías tú para utilizarlo de buena manera, de sacar conclusiones apropiadas? Hay algo yo creo que es lo principal respecto a la Big Data, y es que mucho análisis en el fútbol genera parálisis. Y lamentándolo mucho, en el día de hoy tenemos mucha data disponible, pero muy poca data útil disponible. Y eso cambia totalmente la partida. ¿En qué sentido? En que el día de hoy, cuando un entrenador va a tomar decisiones, el entrenador analiza muchas veces el fútbol, desde el punto de vista táctico, ¿no? Cómo manejar las transiciones de defensa-ataque, ataque-defensa, cómo se va a manejar el equipo en bloque bajo, cómo va a llevar el emparejamiento de los laterales, con los volantes ofensivos. Y la data muchas veces te da una información que no va hacia ese lado. Entonces, por eso es que muchas veces hay un choque respecto a cómo usar la data y en qué medida la data puede ser útil. Y muchos entrenadores le tienen mucho miedo a la data porque al final es una herramienta que no se adapta muy bien a lo que tácticamente el entrenador necesita. Entonces, mi labor fue principalmente eso, entender cómo podíamos hacer nosotros un trabajo de programación informático para, adaptar lo que la data decía a lo que el entrenador necesitaba. Y había un puente importante ahí que construir para construir métricas avanzadas que estuviesen adaptadas, ¿no? Al final recuerda, y esto es algo importantísimo que la gente lo sepa,
que un humano viendo un partido, tú, yo, cualquiera de las personas que nos escucha viendo un partido, podemos recolectar cientos de data points, ¿no? De lo que pasa en el partido. ¿Qué jugador hizo un pase? ¿Hizo el pase bien o no? Pero al final nos desconcentramos en un cierto momento y perdemos un poco el seguimiento del partido. Nos llega un mensaje y al final creo que lo anecdótico siempre termina prevaleciendo, ¿no? ¿Quién marca el gol? Un jugador que hizo una entrada muy fuerte, un futbolista que falló un paso importante. Sin embargo, nunca nos preguntamos más allá de eso, qué fue lo que realmente pasó en el partido. Y la data, la Big Data, te permite recolectar más de 2 millones de data points en un partido. Entonces, imagínate tú la diferencia. Estamos hablando de escalas muy distintas. Y lo interesante es entender que a veces el mejor jugador en la cancha no es el que tiene una efectividad de pases del 90%. A veces el mejor futbolista en la cancha es el que tiene una efectividad de pases del 50%. ¿Por qué? Porque hizo sobre todo pases mucho más complicados y el valor añadido a su posición de balón fue mucho más importante. Ahora tomemos otro ejemplo. Claro, cortica al pie. Imagínate, por ejemplo, un central. Hay un central de un equipo que entra mucho en contacto con el balón porque el equipo tiene poca posesión de balón, por lo cual el equipo está todo el tiempo defendiendo. Tú puedes considerar que ese central es muy bueno porque interviene mucho y corta mucho balón. Sin embargo, al otro lado, el otro equipo puede tener un defensa que hace menos intercepciones en un partido, pero no hace menos intercepciones porque el futbolista es menos bueno, sino porque su equipo tiene más la pelota y está menos sometido a defender. ¿Me explico? Su equipo está todo el tiempo con el balón. Entonces eso se traduce en que muchas veces la data, si no la usamos correctamente, si no la limpiamos correctamente, si no la ajustamos al contexto, muchas veces la data termina siendo un elemento muy borroso que no aporta Es mucha información. analizar más allá de los números, ir más allá. Sí, sí, y al final el objetivo de nosotros es crear métricas avanzadas ajustadas al contexto. Cómo tú a través de datos simples puedes ir a construir cosas más allá. Cómo puedes construir al final KPIs, Key Performance Indicators, indicadores de rendimiento que le puedan ser útiles a los entrenadores para ver si los jugadores están cumpliendo ciertos niveles de rendimiento. Y después todo lo que tiene que ver con el análisis predictivo, qué va a pasar, tratar de predecir, que también es algo súper importante y que al final estadísticamente es la base del trabajo del día a día, ¿no? Otra duda que me surge y cambiando el tema del Big Data es justamente retomando el tema de tu labor en el Villarreal. Un científico de datos debe estar siempre en los entrenamientos, tiene una modalidad semipresencial, más o menos. ¿Cómo fue ese tema, por lo menos desde tu punto de vista? Mira, hay un entrenador que yo admiro muchísimo, que es Marcelo Bielsa, que dice que yo no influyo proponiendo nada que la naturaleza del juego no contiene. ¿Ok? Entonces, tú no puedes pretender llegar a un lugar con una computadora, ¿no? Muchas veces somos las personas detrás del escritorio de la computadora, mientras que todo el mundo está con chores y con una franela en el terreno de juego, con una camiseta. Tú pretender que te vas a sentar en un tingladito con una computadora a decir qué es lo que hay que hacer. Entonces, eso contiene y eso lleva el hecho de entender que hay que estar en el campo, que hay que ganarse la confianza del cuerpo técnico, que hay que ganarse la confianza de los jugadores de que entiendes el proceso. Y mira, creo que es un proceso de aprendizaje largo y complicado porque te das cuenta la diferencia que hay entre cómo tú entiendes el fútbol a través de los datos y cómo ellos entienden el fútbol. Entonces eso es algo muy bonito, entendiendo que tienes que adaptar la data a la naturaleza del juego. Y eso es parte del trabajo diario. Gabriel, y también cuéntanos un poquito de lo que fue de ti antes de llegar al Villarreal, qué estudiaste, qué curso hiciste, cómo pudiste hacer también, porque seguramente hay mucha gente interesada en estas nuevas profesiones que hay en el fútbol, qué pueden hacer para intentar llegar a un equipo de fútbol profesional, cómo formarse. Mira, yo pienso que lo fundamental es cuidar la parte académica. Es cuidar la parte académica, es ser muy creativo, es realmente tener muchísima capacidad de emprendimiento para generar contactos, generar conexiones. Por ejemplo, en las redes sociales, en el Twitter, por ejemplo, hay una comunidad excelente de personas que trabajan en clubes, todo lo relacionado con Big Data, que están totalmente conectados, páginas, y ahí termina generando también muchas conexiones y también muchos recursos para aprender, ¿no? Para entender qué hacer. Y luego creo que es metiéndose en el barro que uno aprende, buscando datos que estén disponibles. Hay grandes proveedores de datos, por ejemplo, como Opta, como Métrica, como Statsbomb, que vienen dando datos al final disponibles para el público sin pagar, con los que puedes ir aprendiendo y haciendo. Y creo que es un proceso realmente esto es un campo que se está abriendo, un campo que se está creando, donde muchas reglas creo que no están escritas, ¿no? Donde se tiene mucho que ver con tu capacidad creativa y en mi caso, más allá de mi formación universitaria, que siempre estuvo relacionado al mundo de las matemáticas, al mundo de las estadísticas, creo que mucho de mi interés por el fútbol tenía que ver también con darle sentido a un deporte y entender un poco las cosas más allá, como te digo, de la percepción, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar, Mario, en el fútbol la percepción por el análisis, ¿no? Siempre terminamos y tenemos una percepción de lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa cuando tú agarras el número y ves efectivamente la carátula del partido? Idear claramente qué fue lo que ocurrió en el partido más allá de lo que nosotros creemos. Entonces eso me generaba mucho interés de, cuando terminaba de ver un partido de fútbol, decir cómo puedo usar yo la data, cómo puedo usar yo herramientas de programación para convertir esa data en conocimiento, como te digo, y analizar correctamente lo que pasó. Y al final uno a veces cuando termina un partido está
pensando que el equipo jugó mal, que jugó bien, que tuviste mala suerte, y al final te das cuenta que la data te permite responder muchas preguntas. Y relacionado al fútbol venezolano, ¿has tenido algún acercamiento con algunos clubes, con algunos entrenadores para trabajar? Y de cierta forma, a pesar de que estás en España, en Francia, en Europa, has podido seguir viendo el fútbol venezolano, ¿no? Eso para mí es un tema muy sensible porque, y lo digo de forma muy bonita, porque para mí el fútbol venezolano es lo más importante que tenemos nosotros como venezolanos. Tenemos que apreciarlo, tenemos que cultivarlo, tenemos que respetarlo nosotros mismos muchísimo. Y además siento que el fútbol venezolano es un fútbol ávido de herramientas, ávido de herramientas que pueden ayudar a profesionalizarlo. Y este tema de la Big Data es un tema muy importante en ese sentido. Y he tenido conversaciones, no te puedo decir con cuántos dirigentes del fútbol venezolano, personas que se acercan, piden consejos, que se puede hacer mejor, en la cantera que se puede hacer, y siempre estoy disponible para ayudar, porque al final es eso, la solidaridad es lo que termina marcando la diferencia, y entre todos tenemos que ayudarnos, ¿no? Para mí fue un grandísimo honor llegar allá y ver cómo en el Villarreal me hablaban de jugadores venezolanos importantes que seguían, yo poder dar mi opinión de esos futbolistas y ver que había venezolanos ¿Puedes decir capacitados. algunos de esos jugadores, si es posible? Sí, me acuerdo en su momento, por ejemplo, un jugador que acaba de cambiar de equipo del Granada, salió Machís, por ejemplo, un jugador que en un momento estuvo siendo seguido por el radar del Villarreal. Hay dos futbolistas más, pero me los reservo porque siguen ahorita, no han cambiado de club últimamente, Tranquilo. pero hay un seguimiento del futbolista venezolano, y es ver que hay un venezolano preparado, además profesionalmente, para hacer un trabajo en un departamento de Big Data de un equipo interesante. Y quería recalcar un punto interesante, y es que cuando tú me dices qué cosas son interesantes para el fútbol venezolano, pues cuando te pones a ver, el uso de Big Data te permite automatizar muchos procesos, tomar decisiones mucho más rápido. Cuando recolectas la información de lo que pasó en un partido, usas data bruta, ¿no? Recuerda que al final yo lo que uso es data bruta de lo que pasó en el partido. Por ejemplo, hay un tipo de data que se llama eventing, events data, que es la data que te permite saber quién le pasó a quién el balón durante todo el partido, todas las acciones que los jugadores tuvieron con el balón. Entonces, no es lo mismo, como te digo, 5 minutos que uno puede tener grabado en la cabeza de qué pasó en el partido, que un documento que te permite saber quién le pasó el balón a quién, cuándo, cómo, qué De jugadores forma son interceptados. detallada. La información detallada, y además con las coordenadas de dónde ocurren todas las cosas, ¿no? Entonces luego tienes otro tipo de data, que es la tracking data, que es la data que te permite ver las coordenadas X, Y, de dónde se mueve el jugador durante todo el partido. Entonces es como si tú siguieras, imagínate tú en un visor 2D, ¿no? En un campo 2D, dónde se mueve el futbolista durante todo el partido. Entonces a partir de ahí tú construyes métricas muy interesantes, como por ejemplo cuántas carreras disruptivas hizo el jugador en el partido, cuántas carreras hizo el jugador al espacio. Esos tipos de datos son datos que solo poseen equipos como el Villarreal, que lo trabajamos en su momento, que son datos que marcan la diferencia, porque es analizar no solamente lo que hizo el jugador con el balón, sino con el balón. Mario, imagínate esto. ¿Cuántos minutos crees tú que pasa un jugador con el balón durante el partido? Un jugador de fútbol pasa solamente 2 minutos del partido con el balón. Entonces nosotros analizar lo que hizo un futbolista con solamente lo que hace durante 2 minutos con el balón durante el partido es totalmente inoportuno, ¿no? Por no decir Claro. otra cosa. Es insuficiente. Entonces, ¿dónde está el jugo? ¿Dónde está realmente el factor diferenciador? Está analizar lo que hace el jugador durante los otros 88 minutos del partido en los que no Sin tiene el balón. balón, sin balón. Entonces ahí es donde entra la métrica avanzada, y ahí es donde al final termina dándole sentido a lo que busca el entrenador, porque aquí es cuando regresamos a lo que decíamos al principio de cómo acercar un poco la data a lo que el entrenador necesita tácticamente. Y el entrenador muchas veces se fija en lo que pasa sin el balón. Entonces se trata de construir al final herramientas con programación para poder analizar correctamente con las coordenadas de dónde están los jugadores lo que hace sin el balón. Y luego cuando a eso le sumas un poco lo que, por ejemplo, quién le pasó el balón a quién y qué futbolistas estaban alrededor en ese momento y qué decisión tomaron los jugadores que estaban sin el balón. Imagínate tú cuando tú sumas a qué velocidad iban corriendo los jugadores, cuántas aceleraciones hicieron, cuántas deceleraciones, eso también te da muchísimo más, que es todo lo que tiene que ver con los datos físicos, que creo que la gente está muy familiarizado con eso, porque es lo que vemos siempre con los GPS, ¿no? Que los futbolistas tienen GPS. Entonces, imagínate todo el poder del análisis de datos cuando tú logras combinar distintos tipos de datos, y al final lo que hace es optimizar todo el proceso de la toma de decisiones y darle a los entrenadores mejores herramientas. Imagínate el uso que le puedes dar a los datos cuando hablas de un departamento de scouting, de definir claramente qué futbolista es mejor desde un punto de vista de la data, ¿no? Simplemente para hacer filtros de jugadores. Imagínate tú la utilidad que tiene por un entrenador para administrar las cargas de partidos entre los jugadores y ver físicamente, gracias a datos físicos, ¿no? Que al final generan GPS, por ejemplo, qué tan bien están los futbolistas o no, qué tan bien están corriendo los futbolistas en un partido. Y lleva esto también a analizar al final lo que hace el equipo tácticamente, que también es muy útil semana a semana. Y el potencial que tienes también para descifrar a los rivales, ¿no? Para ver justamente cómo puedes tú hacerle daño al rival durante el partido. Por supuesto, y justamente, y relacionando nuevamente con el tema de Venezuela, que tú has podido hablar justamente con algunos directivos, con algunos entrenadores, ¿cómo crees que está el fútbol venezolano a nivel de análisis,
de si tengan justamente un científico de datos en su equipo, todo este tema de Big Data, ¿cómo crees que está haciendo justamente el fútbol venezolano utilizando estas herramientas? ¿Crees que aún le falta por avanzar o crees que está bien, digamos, para el promedio? Mira, creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer el gran trabajo que hacen todos los analistas de video. Yo creo que eso es una base fundamental y en Venezuela tenemos muy buenos analistas de video que están dejando el nombre de Venezuela en alto y que en el fútbol venezolano está marcando también la diferencia. Creo que antes de hablar de análisis de datos, todos los equipos tienen que empezar por profundizar y profesionalizar sus departamentos de análisis de video. Y a partir de ahí ver cómo el análisis de video puede ser complementado con cosas que tú no puedes ver. El simple ejemplo, un analista de video puede ver 2, 3 partidos del rival, no va a poder ver antes del partido 20, 30, los 40 últimos partidos del rival. Y la data te permite con 2 clics, con 3 clics, tener información muy precisa de qué hizo el equipo y cuáles fueron las tendencias de juego del rival durante los últimos 30, 40 partidos. Imagínate tú cuánto tiempo tardaríamos tú y yo viendo 40 partidos de un equipo. Y de Entonces, pronto no teniendo la misma precisión. y al final podemos ver 40 partidos tú y yo, pero nos vamos a quedar dormidos cuando vayamos por el tercer partido y nos va a dar fastidio ver los otros 37 y lo que vamos a recordarnos son de pequeños detalles. Y muchas veces lo que nos recordamos es un jugador que hizo una entrada fuerte, como te digo, un futbolista que se falló un gol y no es realmente de la sustancia de lo que... Anecdóticos, lo mencionabas Sí, tú. temas anecdóticos. Entonces, hay que reconocer el rol de los analistas de video y creo que los equipos de fútbol venezolano necesitan urgentemente empezar a usar datos de forma coherente, de forma continua, para poder agilizar el trabajo de los analistas de video y que se puedan focalizar en aspectos esenciales. Imagínate tú la diferencia cuando usas datos y puedes ver realmente tendencias de rendimientos del rival y luego en el analista de video se puede poner a ver cosas precisas de los partidos en momentos precisos y no un poco. Y al final es lo que te comentaba, cambiar la percepción por el análisis, hablar con los hechos, hablar con la data, hablar con lo que dicen la data del partido. Así que creo que al final hay recursos de todo tipo, recursos más económicos, menos económicos, hay muchas cosas aplicables. En el Villarreal, por ejemplo, uno de los trabajos que hicimos apenas llegar fue ver cómo podíamos nosotros aplicar el uso de data para la cantera, para el fútbol base, y tuvimos que hacer un estudio de mercado muy grande para ver qué herramientas tecnológicas eran fiables. Recuerda también el tema de que no se trata de cuánta data tengas, sino cuál sea la calidad de la data que tienes. Entonces, en el fútbol venezolano realmente creo que hay muchas cosas que se pueden aplicar desde ya para empezar a darle a los equipos muchísimo más auge y sobre todo optimizar sus gastos, ¿no? Saber en qué jugador invertir, cómo invertirlo y recuerda siempre al final terminamos lamentándolo mucho como humanos, dejándonos llevar por la percepción del jugador más alto, el jugador más fuerte, el jugador que quizás vemos más rápido, pero luego cuando calculas el jugador que se ve más rápido, a veces se ve más rápido porque es más bajito, y hay uno que es más alto que se ve más lento, pero realmente el jugador es mucho más rápido, ¿no? Y muchas veces en los procesos de formación, Mario, nos dejamos llevar porque futbolistas mejor en su categoría de edad, cuando al final tú no estás evaluando un futbolista para que sea futbolista, juegue en un equipo sub-15, sino para que sea el mejor jugador en su equipo profesional. Entonces, muchas veces, ya en el proceso de selección de jugadores nos equivocamos y olvidamos que el objetivo es ver no que el futbolista es el mejor del equipo sub-15, sino que el futbolista va a ser el mejor del otro equipo. Y eso lo puedes ver a través de data y combinando los niveles de desempeño de un futbolista, el primer nivel y otro nivel. Por ejemplo, cuando hablamos del mercado de fichajes, muchas veces nosotros nos fijamos en escalas de rendimiento. ¿Qué significa que un jugador haga 10 goles en el fútbol venezolano? ¿En qué traducimos eso nosotros en el fútbol español? Un jugador que hace 10 fútbol venezolano, 10 goles en el fútbol venezolano, ¿cuántos goles hace en el fútbol español? Lo mismo haces con la cantera. Tratar de cuantificar mucho mejor lo que hacen los juveniles y la data te lo permite sin lugar a dudas. Muy interesante para saber de pronto cuál es el rendimiento potencial que podría tener una primera edición de España, haciéndolo, digamos, el ejemplo justamente con el Villarreal. Me comentabas incluso antes de comenzar la entrevista que ya no estás actualmente con el Villarreal. Si quieres, cuéntanos acá cuánto tiempo estuviste, qué estás haciendo ahora y qué podría ser del futuro de Gabriel Caldera, que muy joven, 22 años apenas, y ya ha tenido una experiencia bastante importante que seguramente mucha gente le hubiese gustado tener ya. Mira, yo creo y esto es un mensaje creo para todos los venezolanos, la gente joven que le gusta mucho el tema de las estadísticas, el tema del fútbol, del análisis del fútbol, de que yo creo que cuando le pones empeño a las cosas las logras, ¿no? Hay que ser muy disciplinado y tener muchísima perseverancia. En mi caso, por contarte una anécdota con la que reflejo muy bien mi paso por el Villarreal, nosotros teníamos la final de la Europa League y nosotros, yo estaba preparando el informe de datos que se lo quería entregar por lo menos con 2 o 3 días de anticipación. Cuando hablamos de un informe de datos eran informes, Mario, de 60 páginas. Y lo que estaba ahí era pura información importante, o sea, pasaba mucho tiempo además diciendo qué poner y qué poner, porque al final Unai tiene un avión 15 minutos para leer esto y tiene que estar muy bien explicado todo, y tiene que tener sentido para el preparador de porteros, para el preparador físico, todo el mundo tiene que ver ese documento y tiene que conseguir información muy interesante del rival y de nosotros mismos como equipo, ¿no? Y me acuerdo que yo empecé a hacer el informe y llegué un día a las 7:30 de la mañana, me fui a las 5 de la mañana del día siguiente. Y cuando salí estábamos con el tema del COVID en España, y te acuerdas que habían toques de queda, que no se podía salir. Y cuando salgo caminando, cansadísimo, el tiempo se me pasó volando, ni cuenta me di de tanto trabajar,
mando el informe a las 5 de la mañana saliendo de la oficina y cuando voy caminando me para la policía porque había toque de queda y no se podía estar en la calle. Y lo que me salvó al final fue decirles, no, disculpa, yo soy científico de datos, estoy preparando la final de la Europa League, por eso fue que me quedé hasta tarde. Y esta anécdota simplemente te la cuento porque en mi vida nunca pensé que iba a estar haciendo eso y en mi vida tampoco nunca pensé que una semana después iba a estar quedando campeón de Europa League con el Villarreal, ¿no? Ganarle además el Manchester United, que recuerda que Villarreal es una ciudad de 30.000 habitantes, una ciudad muy pequeña, y al final, fue un duelo de un gigante contra un muy pequeño como el Villarreal y se ganó esa final, luego preparar la final del Chelsea y en mi caso, lo que quiero ahorita en mi proceso de formación es seguir creciendo académicamente, estoy haciendo actualmente mi máster, especializándome, creo que es súper importante para mí, fue una decisión que tomé además con mi familia, con mi gente cercana por estos momentos decir volver al tema de los estudios, aunque en el Villarreal tengo gracias a Dios las puertas abiertas y he hecho una increíble amistad porque no quería dejar pasar la oportunidad de terminar mi formación académica para luego volver con más fuerza. Creo que al final eso termina marcando la diferencia y yo creo que hay que pensar las cosas a largo plazo, no a corto plazo. Entonces, bueno, fue una decisión que tomé, de la que estoy súper contento y además de eso sigo, como te digo, súper activo, moviéndome, ayudando amigos, entrenadores, agentes, etcétera, y para mí es un mundo muy interesante y creo que todos los venezolanos interesados en esto tienen que saber que sí podemos y que nosotros en el Villarreal damos una muy bonita huella y cualquiera lo puede hacer y tenemos que creer mucho en lo que podemos hacer como venezolanos en el mundo del fútbol, ¿no? No, Gabriel, de verdad que es un lujo poder conversar contigo. De verdad, muchísima información útil que estoy seguro a mucha gente le va a gustar y a los interesados, por supuesto, van a tener un poco más de idea de dónde pueden justamente comenzar en esta bonita labor que estoy seguro va a sumar muchos frutos para el fútbol venezolano. Gabriel, desearte los mayores éxitos y que te siga yendo muy bien en tus estudios y también en tu carrera deportiva. Muchas gracias, Mario. Un saludo a todos y gracias por la oportunidad. Nos vemos, un abrazo. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.